Bien, estamos de vuelta a la edición de Mega Noticias Prime de este día sábado y vamos a actualizar los últimos antecedentes que se han conocido respecto de la fuga de este peligroso sicario venezolano. Ya han pasado 9 días desde que él salió caminando del penal Santiago I por esta liberación, por un error sobre el cual nadie ha asumido algún tipo de responsabilidad hasta ahora. Lo último que se ha conocido durante esta jornada es que este joven de 18 años, cuya identidad también se conoció, su verdadera identidad se conoció el día de ayer, Alberto Carlos Mejía Enríquez, habría pagado 2,5 millones de pesos a un chofer de una aplicación para que lo traslade desde Estación Central, acá en Santiago, hasta Iquique, la capital de la región, de esa región al norte de nuestro país. Ese es el paradero que se conoce como el último lugar donde estaría situado. Bueno, vamos a revisar las rutas que tiene para salir de nuestro país. Estamos con el coronel en retiro de Carabineros, Gonzalo Araya, que nos acompaña. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Buenas noches, Karim. Gracias. Bueno, ya lo decíamos, lo último que se sabe del paradero de este sujeto es que habría llegado a Iquique. Esto la madrugada del 11 de julio, el día después de que sale de prisión y que recupera su libertad de manera inexplicable. ¿Dónde habría que centrar la búsqueda? Es muy probable que él ya no esté en Chile, ¿no? Sí, esta es una ruta más o menos normal que hacen estos delincuentes cuando cometen un delito, que es llegar al norte de nuestro país y del norte pasar la frontera. Lo más probable es que este individuo el día siguiente, como está más o menos establecido según los datos que tenemos, es que tomó ese Uber, llegó a Iquique el día 11 de julio y lo más probable es que haya intentado pasar de inmediato la frontera por Colchane, que es un lugar que tiene mucha permeabilidad y es ruta permanente de traficantes, de coyotes que pasan gente desde Bolivia, Chile y viceversa. Por lo tanto, la red de apoyo que seguramente tiene este individuo debe haberlo estado, digamos, ayudando para que rápidamente hiciera abandono del territorio nacional. Ahora, si él tuviera esa red de apoyo, hubiese pagado 2,5 millones de pesos a un conductor de una aplicación cualquiera para que lo traslade al norte, específicamente a Iquique. A ver, eso uno podría dudar de esa red de apoyo, ¿no? Si tuviera esa red de apoyo, no se expondría a tomar un vehículo de cualquier aplicación. Claro, pero en ese minuto, como no se sabía muy bien qué había pasado con él y por qué había quedado en libertad, el tipo aprovechó de forma inmediata, que es lo que hacen en la delincuencia general, es aprovechar la inmediatez para salir del país. O sea, lo primero que hizo él, salió, tomó el Uber y fue la vía más rápida al escape y llegó a Iquique. Ahora, tomar un Uber es más seguro que tomar un vuelo, que tomar un bus, que viajar. Claro, porque en el fondo el control de la persona que lo lleva, digamos, quizás no sospechó, o a lo mejor por la cantidad de dinero que recibía por el viaje, lo llevó sin preguntar. No más probable que haya sido de esa manera y por lo tanto, si bien es cierto, es un hecho medio no común de que una persona tome un taxi o un vehículo de locomoción colectiva acá en Santiago y Iquique, llama la atención, ¿no? Pero para esta persona que lo más probable es que haya querido llegar rápidamente a la frontera, porque recordemos que Iquique a la frontera de Colchane es más de 200 kilómetros, pero eso lo hace, digamos, un par de horas, por lo tanto... Sí. Lo más probable que... Son 2 a 3 horas más o menos. El camino no está muy bueno en algunos sectores, sí. un lugar por donde transitan muchos vehículos en Colchane. Tenemos una gráfica, tenemos el mapa. Bueno, lo primero que hace esta persona, el día 11 de julio todavía no lo estaban buscando. Recordemos que esto se supo y aparece publicado el día 14, o sea, 4 días después. El día siguiente ni siquiera alguien lo estaba buscando. Si podemos mostrar la gráfica del lugar donde se encuentra ubicado este pequeño pueblo de Colchane, que está, lo decíamos, a 3 horas aproximadamente de Iquique. El último lugar donde se conoce el paradero de este sicario es en la ciudad de Iquique. Desde ahí llegar a Colchane y cruzar la frontera. Esa es una de las opciones, ¿no? Esa es una de las opciones que es la más recurrente por la facilidad que da el sector en sí de la frontera en Colchane. Tenemos pueblos que están muy cercanos y tiene alrededor de, qué sé yo, para llegar al primer pueblo en Bolivia es relativamente cerca, 90 kilómetros, por lo tanto está muy cerca y tiene mucho paso irregular que utilizan estos coyotes que traen gente a Chile, que utilizan traficantes también, ya sea de droga, de armas u otros elementos ilícitos, y básicamente eso permite que él haya podido salir rápidamente por ahí, que es lo que se presume. Ahora, lo que dice el chofer de la aplicación que lo lleva es que su intención era llegar a Perú. O sea, una cosa es
llegar a Iquique, luego trasladarse a Colchane, que Colchane no es más que un pequeño poblado de unas 10 cuadras de extensión. Luego está la aduana que es muy porosa, muy permeable, por donde hay tránsito durante todo el día y la noche por estos sectores, que no son los pasos habilitados, Claro, ¿no? claro. Y para de ahí continuar a Perú, ¿qué le queda? A ver, hablando en esta primera opción que haya tomado la persona, porque estamos hablando de hipótesis, pero esta es la más cercana a la que podría suceder o sucedido, esta persona debió haber cruzado hacia Bolivia. Bolivia, lo más probable es que haya avanzado hacia Perú o Ecuador, y de Ecuador pasa a Colombia. Ya, pero su intención sería volver a regresar Volver a su Venezuela, país. que es el mismo tránsito que hizo el delincuente que el año pasado dio muerte al oficial de carabineros en Quinta Normal. Que fue detenido en Colombia. Que fue detenido en Colombia mientras se intentaba trasladar a precisamente Venezuela. ¿La ruta es la misma, Gonzalo? La que uno podría pensar de manera más plausible, digamos, si es que él llega a Iquique queriendo ir a Colchane, que su ruta sea esa. Es que, claro, este sector es el que tiene más afluencia de traficantes, afluencia de contacto. La misma red de apoyo que puede tener este sujeto, le es más fácil por ese sector sacarlo. Y la misma que ingresa lo saca, entonces lo más probable es que si tuvo red de apoyo, ese era el lugar más plausible de salir del país. Claro, han pasado 9 días, desde el día 11 hasta ahora 8 días. ¿Dónde enfocarías tú la búsqueda? ¿Dónde podría estar a él? ¿Hasta dónde podría haber llegado si hubiese tenido un tránsito expedito? Yo creo que sí, por la cantidad de días que han pasado, lo más probable es que puede estar en Perú ya o Colombia. Puede ser, porque este tipo se movió rápido. O sea, yo creo que en un día o menos de 48 horas ya estaba fuera del país. Podemos mostrar la ruta precisamente que hubiese hecho. A ver, tenemos dos alternativas. Una es que él haya cruzado por Colchane, o la otra es que haya continuado hacia Arica, claro, y haya pasado por el paso fronterizo Chacayuta. Chacayuta, pero obviamente por un paso regular. Y hay una tercera opción también que podría ser, y que es que haya pasado por el sector del Loa, donde está la frontera San Pedro de Atacama, hacia la cordillera, que hay dos pasos ahí, uno hacia Bolivia, que es paso, y uno hacia Argentina, digamos, el claro, Hito Cajón y Hito Jama. Uno podría pensar, Gonzalo, que tal vez su red de apoyo está desde Iquique en adelante. Este es el paso precisamente que podemos ver de la ruta que él podría haber tomado. O sea, habrían tres opciones, según tú, respecto, claro, de las cuales lugares donde él podría haber pasado. Ahí está precisamente el paso Jama, que es por la altura de San Pedro de Atacama. Claro, Calama al interior. Calama al interior, claro. Esa ruta es mucho más compleja porque ahí hay que cruzar la cordillera, o sea... También es un sector de paso de delincuencia, de tráfico, pero en menor medida que Colchane. Ya. Es más difícil el acceso, pero de todas formas igual hay movimiento en ese lugar, no se puede descartar. De las tres alternativas, ¿tú crees que Colchane...? Yo creo que la más cercana o la más cierta podría ser Colchane, porque hay mayor facilidad del sujeto con sus mismos pares que lo están ayudando. O sea, si él llega el día, él queda libre el día 10, ese mismo día toma este vehículo de aplicación que lo traslada al norte, llega a la madrugada del día 11 de julio a Iquique. Eso es lo último que se sabe de él, que lo confirma el conductor. Desde ahí, él tendría que haber primero cruzado la frontera para llegar a Perú y luego continuar su ruta para regresar a Venezuela. Una vez que sale del país es mucho más fácil, porque los controles, ya sea en Bolivia o en Perú, son más débiles, por lo tanto es mucho más fácil para él escabullirse y llegar hasta Colombia, que es el lugar que tiene cercanía con la frontera con Venezuela. Y ahí él puede optar por pasar incluso por un paso regular. Pero lo más probable es que en esta condición, como hay una alerta roja de Interpol sobre él, lo más probable es que busque siempre pasar por lugares fuera de la normativa, digamos, por la selva, en este caso ya cercano a Venezuela. Claro, hay una alerta roja, una segunda alerta roja ahora con el nombre correcto. Sí, claro. Ahora, eso nos sirve de mucho si es que los lugares que busca para cruzar son lugares no habilitados, ¿no? Ya lo veíamos, el sector de Colchane, si bien está el sector de la aduana, el paso habilitado, hay kilómetros y kilómetros de opciones por donde pueden transitar y por donde lo hacen a diario los vehículos que trasladan a personas también. Sí, claro, es sumamente complejo. Hay un tema en la frontera que todos sabemos que es un tema complejo de la inmigración que ha llegado descontrolada y es fácil, por decirlo de alguna forma, que este tipo haya pasado por cualquier lado de la frontera sin problema. Ahora, lo que se da a conocer es su nueva identidad y un tatuaje con la imagen de un dios griego, el dios Zeus, que tenía en el dorso de su mano derecha. Sí.
¿De qué manera es posible detectar a un criminal de este tipo con estas redes de apoyo? ¿Tiene que cometer un error, comunicarse con alguien, llamar a alguien, pasar por alguna frontera? ¿De qué manera se puede detectar? A ver, aquí es clave la comunicación con la comunicación con otras policías, con la policía en Bolivia, con Ecuador, como Colombia, tal como ocurrió con la detención del sujeto que mató al oficial el año pasado en Colombia. Hay una comunicación, y esa comunicación, si es expedita, si es rápida, si tiene ágil, puede llegar a algún resultado de poder encontrar a este sujeto, pero es complejo porque esta persona sabe cómo moverse a pesar de la juventud, porque es un tipo joven, pero por lo mismo también tiene muchas formas de evadir. Entonces la idea es que pueda cometer un error, que tome contacto con alguien de la misma organización criminal y que esta persona tenga esté intervenida por alguna policía, por algún estamento de investigación e inteligencia de alguno de los países. Ahora, más allá de este llamado que se hace a través de Interpol, ¿no? Donde se va a conocer la fotografía, el nombre, las características físicas, en este caso que tenga un tatuaje o no, ¿hay alguna coordinación o algún trabajo de inteligencia especial donde las policías puedan realizar la ruta, hacer el seguimiento, ver los lugares donde se ocultan, las casas de seguridad que puedan tener en esta, que es una ruta conocida ya? Entonces la labor de inteligencia me da la sensación que puede ser muy relevante para su captura. Sin duda que es relevante, porque estas personas se mueven en un ambiente que sí está monitoreado en algunos países con mayor o menor potencia, pero la labor de inteligencia es clave para poder lograr ubicarlo a este tipo antes que se escabulla finalmente llegando a Venezuela y sea un poco más difícil. Hay que ser presente también que las situaciones del país, de Chile, con algunas naciones limítrofes o que están en el continente son un poco más lentas. Eso también perjudica un poco la investigación, de solicitar antecedentes, solicitar algún elemento para poder detener a esta persona se lentecen, por decirlo de alguna forma, por esto mismo. ¿Cuántos días creen tú que deberían pasar para que sea capturado? Porque es imposible que él pueda seguir avanzando sin que cometa un error o sin que sea detectado si es una ruta ya conocida. Yo creo que sí, ¿Crees que tendría que ser en estos estos días. Yo creo que no sería próximo, no. Perfecto. Tendría que ser, porque ya si pasan una semana o 2 semanas más, quiere decir que este tipo se escabulló y va a costar un mundo poder detenerlo. Perfecto, Gonzalo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, ¿de qué? Que estés Gracias muy a ti. bien.